Los saludo, hermanos, desde este lugar. Llegué un poquito después de tiempo y ya no me fue posible saludarles ahí en su lugar. Es más cómodo de aquí para todos, ¿verdad? Bueno, verles una vez más, ver a nuestro hermano Rafael aquí, que ya hace tiempo no estaba con nosotros y que se dio una vuelta ahora por acá con parte de su familia. Bueno, verle aquí en Ana Virginia también. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que están aquí, qué bueno que estamos juntos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Les invito a que tomen su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Hoy es domingo de consagración. Después de tener la reflexión bíblica, pues estaremos entrando, hermanos, a participar de la cena del Señor, de la Santa Cena, de esta ordenanza que el Señor dejara para que la iglesia fuera fortalecida, para que la iglesia pudiera tener la fuerza necesaria y así poder avanzar en su propósito y cumplir la voluntad del Señor. Así como están sentados, hermanos, les invito a que me acompañe yendo a Dios y suplicar su misericordia, su bondad, para que nos asista, hermanos, en esta hora, de acuerdo a la necesidad que percibamos nosotros, pero más allá de eso, de acuerdo a la necesidad que el Señor sepa que tenemos usted y yo. Así es que vamos a Dios en oración en esta hora. Padre, te doy muchas gracias por darme la oportunidad una vez más de tomar este lugar, Dios, y en tu nombre poder dar este consejo a tu pueblo. Dios mío, sé que si dependemos de tu gracia, si dependemos de tu sabiduría, tu propósito se llevará a cabo. Y a través de esta oración, una vez más te digo, Señor, usa Señor, estas palabras, usa estas ideas que van a ser vertidas, que van a ser compartidas, y tu Santo Espíritu haga una obra maravillosa en cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a avanzar en tu propósito. Más allá de todo deseo particular, individual, queremos eso, Señor, que tu deseo se cumpla. Dios mío, te doy gracias por cada uno de tus hijos. Si alguno trajera alguna preocupación que le está robando, Señor, el interés, te ruego, Señor, que le toques, le ministres. Algún dolor, Señor, que traiga en su cuerpo y esto le haga estar en una disposición no correcta, te pido que pongas tu mano ahí, Señor, y le des la sanidad. Ese dolor, Señor, se ha quitado. Ese problema físico en su cuerpo se ha quitado, Señor, y esa sanidad que viene del cielo sea una realidad en su vida. Nos ponemos pues en tus benditas manos, Señor. Muchas gracias. Gracias por darnos esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, sin lugar a dudas, uno de los deseos más sentidos del Señor es que su pueblo pudiera mantenerse en armonía. Su pueblo, o sea la iglesia, o sea su cuerpo, o sea usted y yo. Uno de los grandes deseos del Señor es que pudiéramos vivir en armonía y mantenernos en esa armonía. Esta palabra armonía encierra obviamente un significado muy completo, ¿sí?
y que nos hace pensar en que el pueblo puede vivir quieta y reposadamente, adorando a su Dios, pero también estando al pendiente de cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué digo que era y es y sigue siendo una preocupación bastante del Señor? Antes de que el Señor fuera a la cruz y por ende terminara o concluyera su ministerio terrenal y ascendiera al cielo, en la oración que hizo por sus discípulos, hizo resaltar esta preocupación. En esa oración que encontramos en Juan capítulo 17, el Señor manifestó esta inquietud y Él dijo en su oración hacia el Padre: para que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Estaba orando por sus discípulos y el deseo del Señor era que sus discípulos, y por ende la iglesia que a través de ellos iba a surgir, pues pudiera vivir en este estado de armonía y de unidad. En otro versículo, el Señor dijo en ese mismo capítulo: para que sean perfectos en unidad. No solamente habló de la unidad, sino habló de la perfección en la unidad. Y el único que da esa capacidad es Dios. Y la iglesia, cuando está abierta para recibir esas posibilidades del Señor, es posible esto. Sí es posible. No es fácil, pero sí es posible vivir en este estado, vivir en estas circunstancias que el Señor deseó. Y no pudiéramos, hermanos, dejar de mencionar un versículo que yo he escuchado de muchos de ustedes aperturando el Salmo 133, cuando David dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es cuando dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Quiere decir, mirad que vivir en armonía es muy bueno y es muy delicioso. Es un deseo del Señor, y creo que cuando la iglesia está viviendo este estado, puede, hermanos, estar disfrutando muchos favores del Señor. Es común, hermanos, escuchar ministraciones, y yo mismo tengo conciencia de haber compartido con ustedes por lo menos en 2 ocasiones, instando y exhortando para que pudiésemos mantener y preservar la armonía cuando ésta ha sido afectada, cuando la armonía ha sido alterada, ya sea por algún problema, alguna dificultad que haya surgido en la iglesia o entre los miembros de la iglesia. Y les he motivado e instado para restaurar esa armonía, restaurarla. Y hemos sido motivados para que, si es necesario y se requiere, pidamos perdón o perdonemos, según sea el caso. Hemos estado en esta línea y he escuchado varias ocasiones en que se hace mención de esto. Sí, porque la armonía ha sido rota, ha sido alterada, entonces es necesario restaurarla, y la vía y el camino para restaurarla es, hermanos, pedir perdón, y es también perdonar. Esto obviamente no es sencillo, ¿verdad? Que se ha comentado esto, hermanos, y las vivencias que hemos tenido. ¿A usted le cuesta, o para usted es muy fácil pedir perdón, hermanos? ¿A quién le encanta pedir perdón?
¿Será sencillo, hermanos, poder perdonar a aquel que nos ha ofendido? No es sencillo tampoco, hermanos. No es sencillo. Pero tenemos que hacerlo cuando la armonía ha sido alterada, porque es una preocupación del Señor. Pero no es sencillo, cuesta bastante. Y por eso es que algunas relaciones no han sido restauradas, todavía siguen rotas, porque no es sencillo. Quiero decirle que necesitamos una dosis bastante extraordinaria de Dios y una disposición completa de parte de nosotros para poder, hermanos, perdonar o pedir perdón. Necesitamos invertir bastante en ello. Pero como en ocasiones no queremos hacerlo, pues las relaciones siguen rotas, hermano. Y todavía seguimos viviendo en esa situación porque no es sencillo dar este paso. De hecho, yo creo, hermanos, que restaurar la armonía es más difícil que evitar romper la armonía. No sé si me dé a entender en estas palabras, hermanos, pero quiero ilustrárselos cuando hemos escuchado algunas otras expresiones en ese sentido, pero en otro contexto. Yo he escuchado, y casi es general que aceptemos, que es más difícil reedificar que construir. En estos términos, ¿sí lo entendemos mucho mejor, hermanos? Y he escuchado de muchos de ustedes, es que reedificar algo tiene uno que invertir mucho más tiempo, tiene que invertir mucho más economías, tiene que invertir uno pues más capacidad que cuando se trata de edificar. Pues bien, yo creo, hermanos, que cuando se trata de restaurar la armonía, también es aplicable esto. Se tiene que invertir mucho más tiempo, se tiene que trabajar más, se tiene que esforzar más, hermanos, para restaurar la armonía, que en un momento dado, hermanos, evitar esa ruptura, evitarla. Es más difícil, hermanos, levantar a alguien que está caído que en un momento dado ayudarle para que no caiga. Yo me he fijado en ocasiones, hermanos, cuando una persona tropieza por ahí cuando va caminando en la calle y ahí va un poquito trastabillando que cae y no cae. Pero si una persona en ese momento le extendiera la mano y tan solamente con aplicar algo de firmeza, evitaría que esa persona cayera al piso. Pero una vez caída en el piso, se requiere mucho más esfuerzo poderla levantar. Y ella misma, la persona que ha caído, pues tiene que medio acomodarse, voltearse y hacer el primer intento de levantarse. Y en muchas veces el primer intento no trae buenos resultados. Tiene que haber 2 o 3 intentos para poder levantar a alguien que ha caído. Es que se invierte más tiempo, hermanos, en tratar de restaurar la armonía que en un momento dado evitar dañar esa armonía. Yo me propongo en esta tarde, hermanos, compartir en este sentido. Vamos invirtiendo todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, todo lo que está en nuestras manos, hermanos, para evitar dañar la armonía y no vivir en una manera descuidada y entonces, hermanos, alterar la armonía y después estar trabajando, invirtiendo mucho tiempo y mucho desgaste para restaurar esa armonía. Creo que si le damos un espacio a Dios
y al Espíritu Santo. Creo que si somos sensibles a la voz del Señor, creo que a tiempo podemos evitar, hermanos, muchas cosas que a la postre traerán consecuencias bastante fuertes. No sé si a usted le habrá tocado vivir en casa, en su familia, situaciones de ese tipo, o en su vida personal, que cuando no se tomó el tiempo para reflexionar, meditar y dimensionar correctamente alguna situación que está viviendo en su vida, y usted descuidadamente avanzó, después se ha lamentado muchas veces. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no me detuve? ¿Por qué no analicé bien las cosas antes de hacerlo? ¿Por qué es que me dejé llevar por ese momento? Ahora estoy aquí en medio de esta situación y estoy batallando bastante. Hermanos, yo quiero que le demos un espacio al Señor y seamos conscientes, hermano. Seamos conscientes de que no es nada agradable avanzar en esta línea de descuido, y que sí podemos estar ofendiendo a Dios cuando no reflexionamos bien lo que en un momento dado nuestros primeros impulsos nos invitan a hacer. Los conocedores seculares dicen que debemos de tener un espacio previo y contar hasta 10 antes de actuar en un momento crítico. Creo que tienen algo de razón, pero si ese tiempo de reflexión lo llevamos a Dios, será mucho más efectivo. Es lo que yo quiero invitarles, hermanos, a realizar a través de esta reflexión que yo quiero compartir con ustedes. Hay una expresión más que yo he escuchado de muchos de ustedes y que tiene también bastante razón, que una casa limpia o una ciudad limpia no es aquella que se barre todos los días, sino aquella que se ensucia menos. Entonces, si queremos ser una iglesia limpia, en armonía, una iglesia que avanza en esta línea, hermanos, debemos de procurar no estar siempre trabajando cómo quitar la basura que aventamos sin pensar. Mejor hay que trabajar en el sentido, hermanos, de no ensuciar, de no aventar basura, de no estar alterando el orden en ese sentido. Proverbios 23 dice: evita la pelea. Evitar la pelea es una señal de honor. Romanos 12:18 dice: en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos. La palabra del Señor nos invita a que trabajemos evitando dañar la armonía, y que no estemos invirtiendo día tras día, esfuerzo tras esfuerzo en restaurar la armonía cuando podemos evitarla. Insisto, es más difícil restaurar que evitar. Vamos transitando por esta línea. Dicen por ahí que había dos personas hablando, conversando, y una de ellas dijo esta expresión: es de sabios no discutir con necios. Inmediatamente el otro le dijo: pues discúlpame, pero no estoy de acuerdo con lo que has dicho tú. El otro le respondió: tienes toda la razón. ¿Se comprendieron, hermanos? Avanzar en esta línea de evitar dañar la armonía es sencillo. Hay que tomar determinaciones y caminar de acuerdo a la convicción que tenemos, y san se acabó, hermanos. Hay que ser muy
cortantes en esta línea y no dar tregua en este aspecto. Hermanos, quiero tomar como base un pasaje de la Escritura y compartir solamente 2 puntos, con la intención de invitarles para que preservemos la armonía que como iglesia debemos de manifestar, que como congregación debemos de manifestar. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 y versículo 22. Tan solamente 2 versículos. Ahí quiero destacar 2 aspectos, hermanos, para preservar la armonía en el cuerpo de Cristo, que son muy evidentes estas 2 aspectos que solamente quiero puntualizar ahí. Mateo 5, versículo 21 y versículo 22. Dice la palabra: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No ignoramos esta escritura, más de una ocasión la habremos leído. Quiero compartir con ustedes el primer aspecto para preservar la armonía. Número 1, ¿cómo podemos preservar la armonía en el cuerpo de Cristo? Evitando el enojo. Diga conmigo, evitando el enojo. Vamos a hacerlo más personal. Evitando enojarme. ¿Quiere decir conmigo? Evitando enojarme. ¿Cuántas veces que usted se ha enojado? ¿Ha sido prosperado y ha sido bendecido extraordinariamente por Dios, de tal manera que le quedan muchas ganas de seguir practicando el enojo? Es difícil. Yo creo que nadie honestamente puede decir eso. Hermanos, ¿cómo podemos preservar la armonía en el cuerpo de Cristo? Evitando enojarnos con nuestro hermano. Cuando hay una ruptura de la armonía, el enojo es el primer personaje que está presente allí, hermanos. Es el primero que aparece allí, el enojo. Si somos cuidadosos en lo que quiso decir aquí el Señor, nos va a sorprender. Porque ¿quién de los discípulos no sabía lo que decía el 6º mandamiento de la ley de Moisés allí en Éxodo capítulo 20? Cualquiera lo podía recitar. El 6º mandamiento es: no matarás. Y estoy seguro que la mayoría se jactaba de decir: yo estoy cumpliendo este mandamiento. No he matado a nadie, no he asesinado a nadie. Y tenían razón en el concepto que tenían de matar. Pero el Señor Jesús, en este momento, y aludiendo a ese 6º mandamiento, le dio una dimensión desconocida por muchos, ignorada por muchos. No creo que haya sido un invento del Señor. Más bien creo que fue y le dio la dimensión correcta a este 6º mandamiento. Porque la intención de Dios no es solamente sancionar el acto o la comisión, sino que la intención de Dios en toda la recomendación que nos hace es sancionar aquello
que origina aquella acción, sancionarla desde su origen, no desde el momento en su aparición. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo estuvo presente cuando el Señor dictó este mandamiento de no matarás? En su presencia y en su estado antes de encarnarse, allí estaba el Señor Jesucristo, porque habitaba juntamente con Dios desde la eternidad. Entonces Él sabía perfectamente cuál era el espíritu de este sexto mandamiento de no matarás. Y aquí fue una buena ocasión para manifestarlo. Y a sorpresa de muchos, el Señor lo especificó con mucha claridad. Y les dice a sus discípulos allí en el versículo 22, ¿sí?, que leímos: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquel que mata, dice, será culpable de juicio. Pero también aquel que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. ¿Notan que no hace ninguna diferencia en cuanto a las consecuencias del uno y del otro? El que mata físicamente, el que asesina físicamente, será culpable de juicio. Pero también el Señor dice, el que se enoja contra su hermano, literalmente son las mismas palabras, será culpable de juicio. Usted dirá, bueno, pues es que es nuestro idioma. En esta versión 60, pues puso las mismas palabras. Pero si usted, hermanos, quiere escudriñar más a fondo y se va a los originales, hermanos, quiero decirle que también aparece la misma palabra en el versículo 21 y en el versículo 22. La palabra griega es la palabra crisis. En otras palabras, el Señor dice, aquel que mata y asesina a su prójimo será culpable de crisis, o sea, de juicio. Y aquel que se enoja en contra de su hermano será culpable de crisis, o sea, de juicio. No hace ninguna distinción ni en esta versión ni en la palabra original. Así que no hay para dónde hacernos, hermanos. El Señor le dio la misma importancia de asesinar físicamente al otro, enojarse contra su hermano. O sea, cuando nos enojamos contra nuestro hermano, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Prácticamente lo estamos asesinando. Ah, caray, ¿cómo está eso? Me parece muy fuerte. Pues bien, yo creo que aquí el Señor tenía la intención de hacernos saber realmente, ¿sí?, cuál era el espíritu de ese mandamiento, y a la vez también que nosotros dimensionáramos mucho desde el principio y que pudiéramos evitar, que pudiéramos tomar una decisión fuerte desde que aparece algo que nos va a motivar a hacer algo, hermanos, visible, lastimar, quitándole la vida a una persona, que fuéramos conscientes desde el principio para poder evitarlo. Y yo creo, hermanos, que si somos honestos y le damos el espacio a Dios, nos va a hacer saber las consecuencias que pueden surgir, hermanos, de no tomar una decisión correcta, de tomar una decisión apresurada sin pensar ni darle oportunidad al Espíritu Santo. El Señor Jesús puso en la misma escala el asesinar físicamente con enojarnos con nuestro hermano. Enojarnos con nuestro hermano. Quiero acotar un poquito esta cuestión porque dice la palabra contra el hermano, contra el hermano. Mire, como iglesia, como asamblea, como comunidad, son aceptables, hermanos, la diversidad de opiniones. Y en un momento dado, como comunidad, tomamos decisiones
y hay diferentes puntos de vista. Y son respetables los diferentes puntos de vista cuando tienen argumento sólido, cuando tienen argumento que respalda. Si son solamente necedades, no tendrán una base fuerte. Pero si tienen una base sólida, es aceptable tener diferencias los unos de los otros. De hecho, no es lo mismo unidad que uniformidad. Dios no está de acuerdo en la uniformidad, está de acuerdo con la unidad. Que a pesar de nuestras diferentes opiniones, podamos coincidir y podamos apostarle a lo prioritario, y eso nos lleve, hermanos, a limar toda cuestión de diferencia y proseguir proyectos extraordinarios delante del Señor. Pero es fácil que entre nosotros no distingamos entre lo que es un argumento y lo que es la persona. Sí. Por lo regular asociamos el argumento con la persona y le decimos, ¿sabe qué, hermano Federico? Yo no estoy de acuerdo con usted porque dijo algo. Y ya de entrada le estoy diciendo y estoy relacionando la persona, no estoy separando la persona de lo que dijo él. Lo más correcto sería, y si lo entendemos perfectamente, hermano Federico, yo no estoy de acuerdo con el argumento que usted está manifestando. Es muy diferente decir, yo no estoy de acuerdo con su argumento, a decir, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo ya estoy viendo la persona. Asociar la persona con el argumento es un error fatal. Por eso dice aquí, contra el hermano, contra la persona. Y entonces, como no estoy de acuerdo ya, no solamente con el argumento, sino con el hermano, todo lo que vaya a presentar el hermano posteriormente, lo va a ver con esos mismos lentes. No, estoy contra el hermano, y todo lo que proponga el hermano ya es un tache, porque es contra el hermano, no contra lo que presentó. Es interesante esta palabra, aquel que se enoja contra el hermano. Podemos, insisto, manifestar diferentes opiniones en cuanto a algún asunto en particular. Somos una comunidad, somos un cuerpo, somos una iglesia. Pero si hacemos esa distinción, hermanos, ¿sabe qué? Menos oportunidades daremos para que se rompa la armonía. Y podré disentir de ese argumento, pero ver a mi hermano como mi hermano. Yo no me enojo con mi hermano, yo sigo en armonía con él. Su argumento no me satisface. Y si los demás coinciden con él y se concluye en esa cuestión, está bien, no hay problema, pero yo no veo al hermano como contrincante, no lo veo como adversario, solamente lo que él argumenta. Es interesante hacer esta diferencia. Cuando no somos capaces de hacer esta diferencia, fácilmente podemos caer en trampa del adversario y, hermanos, estar lastimando la armonía que el Señor quiere defender y quiere, hermanos, que nosotros mantengamos y preservamos. Quise hacer esta aclaración, hermanos, porque es común que caigamos en esa cuestión, hermanos, de no distinguir entre la persona y el argumento que esta persona presenta. Hermanos, la palabra del Señor en cuanto al enojo dice en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y luego menciona algunos aspectos. Dice, dejad ira y enojo, son los que encabezan esta lista. Ira y enojo. Y sigue mencionando una lista más amplia, pero encabeza la lista la ira y el enojo, cosa que nos lleva a romper la armonía. En Salmos 37:8 insiste una vez más a que dejemos el enojo,
a que en cuanto este personaje se presente, hermanos, lo dejemos. No dejemos que avance, sino que lo desechemos. Dejad la ira, dice el Salmo, y desechad el enojo. Una vez más aparecen estos dos términos, ira y enojo. Debemos de dejarlo, debemos de desecharlo, quitarlo de nosotros. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura. Y luego dice, enojo, ira. Una vez más aparecen estos elementos. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Eclesiastés 11:10, quita pues de tu corazón el enojo. Y quiero concluir esta lista con Santiago 1:20 que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un hermano, una hermana enojada o enojado no puede obrar la justicia de Dios. No podemos avanzar en el propósito de Dios. Ahora, usted me dirá, ¿y quién no se enoja? Todos nos enojamos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer en cuanto aparece ese personaje, hermanos? Hay que desecharlo, hay que quitarlo, hay que correrlo, hermanos, a como dé lugar. Nos va a costar menos trabajo hacer eso que después andar remendando, hermanos, la situación cuando le dimos rienda suelta al enojo. Es un camino que no se recomienda, hermanos, explorar. Mejor vamos a desechar el enojo en cuanto éste aparezca. Claro, este primer aspecto, hermanos, evitando el enojarnos, porque delante del Señor es sancionado fuertemente. La sanción en aquel que cometía asesinato, usted bien sabe, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Si alguien asesinaba a una persona, él debería de ser muerto también. Entonces, quiere decir, hermanos, que si nosotros no entendemos esta verdad y avanzamos en esta cuestión, nos estamos exponiendo mucho, hermanos. Nos estamos exponiendo mucho. Mejor vamos desde el principio a poner toda nuestra fuerza en evitar esa cuestión de lastimar la armonía en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Número 2, en esos mismos versículos, quiero decirle que para preservar la armonía en la iglesia, aparte de evitar enojarnos, debemos evitar palabras ofensivas. Debemos de evitar palabras ofensivas. Mire, al principio del versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dice se enoje. El enojo es un sentimiento interior. Está allí ese sentimiento, esa diferencia, esa aversión en contra del hermano, pero está ahí. Lo mantiene en ciertos límites, lo mantiene dentro de sí. Y el hecho de mantenerlo dentro de sí está de alguna manera conteniendo para que eso no avance y eso no traiga consecuencias más fuertes. Pero dice aquí que cualquiera que diga a su hermano, ya no solamente es un sentimiento, ahora le va a hacer acompañar de palabras. Y quiero decirle que cuando al enojo no lo echamos fuera inmediatamente, ¿qué es lo que va a suceder? El enojo va a evolucionar. No se va a quedar ahí, hermanos, ni tampoco va a desaparecer automáticamente. El enojo va a evolucionar. ¿Y cómo va a evolucionar? Haciéndose acompañar de palabras ofensivas. Palabras ofensivas.
Ya cuando se habla de palabras, ya salió del límite. Ya va a alcanzar otra dimensión, va a alcanzar otra profundidad, porque ya no está contenida, ya no está limitado ahí. Ahora hace que salga a través de palabras y muchos otros pueden escuchar esas palabras y la persona va a escuchar esas palabras y le van a lastimar esas palabras ofensivas. Por eso es que debemos de evitar también las palabras ofensivas. Dice, cualquiera que le diga a su hermano, y ahí aparece la primera palabra ofensiva, que le diga, ¿cómo, hermanos? Dice ahí, necio a su hermano. Necio. Ya no solamente está enojado en contra de su hermano, sino que ahora le dio una palabra ofensiva. Tú eres un necio. Tú eres un necio. La palabra necio, hermanos, es una palabra que es de sumo menosprecio. Es la palabra griega raká, que significa vacío, vano, tonto. Cuando alguno de nosotros, al enojarnos en contra de nuestro hermano, y luego expresamos palabras ofensivas diciéndole, tú eres un tonto, no sabes nada, tú estás vacío, no tienes conocimiento. Es más, algunos hemos quizá echado mano de este término, eres un cabeza hueca, diciendo que no hay nada de sustancia dentro de esa cabeza, no tienes cerebro. O algunos otros, una palabra o alguna expresión un poco que dijéramos coloquial, dice, ¿sabes qué? No te llega el agua al tinaco. Algunos han dicho eso, ¿verdad? Diciendo que no le alcanza a oxigenar el cerebro para que pueda razonar correctamente. Hermanos, cuando el enojo no es desechado, créamelo, va a evolucionar y van a salir palabras. No palabras, ay, cómo te quiero. Ay, cómo te extraño. Ay, mi hermano, tú eres lo más especial para mí. No van a salir esas palabras, van a salir palabras ofensivas en este sentido. Todas estas palabras están en el ámbito de lo intelectual, de la mente, del conocimiento. Están diciendo, es decir, un tonto, tú no razonas correctamente. La ofensa está en el ámbito de lo intelectual. Y el Señor dice que cualquiera que le diga necio a su hermano, ya no dice que será culpable de juicio simplemente, sino que dice, una vez más el versículo 22, dice, será culpable ante el concilio. Ya no dice juicio solamente, sino delante del concilio. En el pueblo de Israel había diferentes tribunales. El primero de ellos era aquel que se realizaba en la puerta. ¿Qué quiere decir este tribunal en el cual se dirimían diferencias? Dice, y en la puerta discutieron, no era en la puerta de la casa, era en las puertas de la ciudad. Siempre había un lugar en cada ciudad, a la entrada de la ciudad, donde las personas que tenían alguna diferencia iban a ese lugar para discutir sus diferencias y llegar a un arreglo. Ese era el primer tribunal. Pero el otro tribunal que estaba más arriba, más competente, era el Sanedrín, al cual alude aquí en el concilio. El Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos, 70 personas entendidas, sabias, de lo más selecto del pueblo, de aquellos que sabían y comprendían mucho mejor la ley. Ellos formaban parte de ese concilio. Mire, en la puerta había manera de defenderse, había manera de discutir y aportar a su favor. Pero ya en el Sanedrín era mucho más difícil, hermanos, mucho más difícil.
Era muy difícil que alguien pudiera salir victorioso cuando se enfrentaba al concilio, porque había expertos ahí. Era muy difícil. Entonces, cuando al enojo se le da rienda suelta y se llegan a palabras ofensivas, dice el Señor, ahora estás expuesto a ir al concilio, como diciendo, hay una sanción más fuerte para ti. Hay una cuestión más fuerte sobre ti, porque es más grave lo que tú has hecho, diciéndole necio a tu hermano. Todo por no controlar su enojo, por no desechar su enojo. Y luego sigue diciendo el versículo 22, hermanos, más adelante. Dice, y cualquiera que le diga a su hermano fatuo. Quizá esta palabra no sea muy común entre nosotros, pero la palabra fatuo proviene de la palabra griega moros. Y la palabra moros tiene mucho parecido con la palabra anterior, raká, pero en una connotación más profunda, porque raká ya decíamos que es en el ámbito de lo intelectual, como diciendo a la persona, eres un necio porque tú intelectualmente no razonas, no entiendes. Pero la palabra moros también significa vacío, significa hueco, pero ya en otra área. No tanto en el área intelectual, sino en el área moral y en el área espiritual. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no tienes ningún conocimiento, ningún razonamiento espiritual. Y es un área más profunda. Es un área, hermanos, de mayor compromiso. Nos estamos metiendo para catalogar a una vida que no tiene nada, hermanos, en lo espiritual, no tiene ninguna virtud, no tiene ningún rasgo de Dios en su vida. Como quien dice, estamos quitándole la imagen y semejanza de Dios a esa persona. Hasta allá avanza nuestra ofensa cuando decimos fatuo en el sentido del significado de la palabra moros. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Pero insisto, todo esto es porque no detuvimos el enojo, hermanos. ¿Cómo entonces preservar la armonía, hermanos? Es sencillo, evitando enojarnos y evitando palabras ofensivas. Las palabras ofensivas, hermanos, dañan mucho. Dañan mucho. Si usted como pareja ha vivido estas experiencias, quizá le habrá tocado vivir cuestiones como ese tipo, que después de 5, 10 o 15 años de matrimonio, todavía alguno de los dos conserva esa palabra que al principio se le dijo. Dañó tanto su vida que la preserva todavía ahí y recuerda como si fuera el día de ayer esa palabra. Hermanos, por eso la palabra del Señor dice, si tú le dices fatuo a tu hermano, dice ahí literalmente el versículo 22, ya no solamente estarás en el juicio de la puerta, ni tampoco en el juicio del Sanedrín, dice ese versículo 22, la última parte, estarás expuesto al infierno de fuego. Al infierno de fuego. Nuestra vida espiritual, hermanos, está comprometida cuando avanzamos a ese nivel. ¿Será necesario? Digo yo. ¿Será necesario darle rienda suelta a eso? No, hermano. Yo creo que podemos trabajar y podemos invertir y podemos rogar a Dios y podemos humillarnos delante de Dios y desechar el enojo en cuanto éste aparezca. Porque si no, hermanos, la armonía del cuerpo de Cristo será alterada. Y yo tengo parte. Yo seré culpable. Yo
tendré consecuencias. Más vale entonces evitarla que después restaurar esa armonía. El abrir la boca, hermanos, involucra un grado más de responsabilidad, un grado mayor de responsabilidad. Con la lengua, hermanos, podemos bendecir, pero también podemos destruir. Cuando la lengua es usada para mal, hermanos, dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Con nuestras palabras podemos matar o podemos dar vida. Santiago 3:6, cuando habla de la lengua, dice: la lengua es un fuego que enciende un gran bosque. También dice: es un mundo de maldad la lengua, contamina todo el cuerpo. Y dice la última expresión: inflama la rueda de la creación. Santiago 3:6 termina así, diciendo: inflama la rueda de la creación. Algunos han visto en esta expresión que no solamente daña a la persona en su estado presente, sino que daña a toda la persona desde que nace hasta que muere. Inflama toda la rueda de la creación. Es la interpretación que algunos le han dado. O sea, una persona es afectada en toda su vida con alguna palabra necia, hermanos, o una palabra fatua que lancemos sin razonar, sin pensar en las consecuencias. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Creo que si ubicamos muy bien las consecuencias que puede traer algún acto descuidado, hermanos, vamos a evitar muchos conflictos y muchas situaciones que nos puedan comprometer. Culmino con este versículo, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. A eso hemos sido llamados, hermano, a expresar palabras que bendigan a Dios y que bendigan al cuerpo de Cristo. Luchas habrá, dificultades habrá, pero de nosotros hermanos, que esas consecuencias o ese tiempo no llegue, hermanos, a afectar tanto el cuerpo de Cristo. Hay que desechar todo sentimiento de enojo que pueda venir a nuestra vida. Les invito en este momento, hermanos, para que hagamos un momento de reflexión. Yo ahorita les dije al principio, hoy es domingo de consagración. Y siempre que mencionamos, hermanos, que vamos a ministrar la Santa Cena, decimos, hermanos, que hay que estar en buena armonía con Dios y también en buena armonía entre nosotros. ¿Habrá dicho usted alguna palabra no correcta? ¿Algún hermano, aparte de su familia, en este tiempo? Creo que sería un buen momento para reflexionar y decirle al Señor: aquí estoy, quiero desechar algún tipo de enojo que ha venido a mi corazón y a mi vida. Te lo entrego, Señor. Quiero evitar consecuencias más graves, más fuertes. Y este sería un momento muy oportuno, hermanos, ya que vamos a mencionar el sacrificio de Cristo, ya que vamos a resaltar su sacrificio, su sangre y su cuerpo entregado a nuestro favor. No hagamos el sacrificio del Señor en vano. Dios nos da la fuerza para poder hacerlo. ¿Quiere ponerse en pie en este momento? Yo no conozco su vida, no conozco lo que usted ha pasado en su entorno. Si usted considera que Dios le ha hablado de una u otra manera, yo le invito para que le dé gracias al Señor
pero también hagamos lo conducente. No deje que ese sentimiento permanezca en su corazón. Lo único que va a hacer es dañarlo más y dañar todo lo que está a su alrededor. Mejor deséchelo, mejor quítelo, mejor huya de ese pensamiento, de esa sensación o de esa pasión carnal que está afectando su vida. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Siempre la opinión y la participación tuya a través de tu santa palabra nos invita, Señor, y nos ubica de una manera que quizá no lo habíamos pensado, no lo habíamos comprendido de esa forma. Particularmente, Señor, a mi vida al reflexionar en este pasaje, Dios mío, tú me hiciste ver esta verdad en una dimensión más amplia que la que yo había considerado. Señor, ayúdame y ayuda a mis hermanos para que a tiempo actuemos con toda dedicación, con todo esfuerzo, con todo empeño, para no dañar tu obra, para no lastimar la armonía que debe prevalecer en tu cuerpo, en tu iglesia, Señor, en esta congregación. De nosotros, Señor, con tu ayuda, depende la armonía, Señor, de este cuerpo. Ayúdanos, Señor. Hoy es el momento de reflexión y de meditación. Hoy estás tú con plena disposición, Señor, de ayudarnos, de extender, Señor, ese poder de tu Santo Espíritu. Esa gracia, Señor, que viene del cielo, ese obrar del Consolador, del Espíritu Santo, cuyo primer ingrediente es poder, dar poder, porque tu palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y ese poder, en primer lugar, debe ser volcado sobre nosotros mismos, sobre nuestra persona, para poder tener facultad y autoridad de reprender todo sentimiento que no es aprobado por ti, que no es correcto y que va a lastimar y va a perjudicar mi vida y el entorno donde estoy enclavado. Señor, en este momento te pido que tu Santo Espíritu llegue a nuestro ser, Señor, trayendo e impactando nuestra vida y haciéndonos ver, Señor, con esa visión que tú tienes, con esa previsualización que tú tienes. Haznos ver el alcance, Dios, el alcance de nuestras palabras incorrectas, el alcance de un sentimiento incorrecto. Pero también puede, Señor, para animarnos, ver el alcance de una palabra buena, de una palabra de bendición, de una palabra correcta, de una palabra que anima, de una palabra que alienta, de una palabra que levanta. Nos has dado poder, Señor, para expresar esa palabra también. Que tomemos la determinación. Hoy podemos aquí consumirnos, Señor, en todo esfuerzo para evitar, Señor, para evitar dañar la armonía de nuestra vida, de nuestra casa y de esta iglesia, de esta congregación. Gracias, mi Señor, por hacernos ver, Dios, a través de esta palabra, Dios, lo que debemos de hacer y cómo, Señor, debemos de disponernos en tus manos benditas. Señor, ayúdanos a desechar el enojo y ayúdanos, Señor, a no abrir nuestra boca para que palabras corruptas, Señor,
salgan de nosotros. En ti, Señor, todo lo podemos hacer. Así lo dice tu palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Muchas gracias, amado Dios. En tus manos pongo a cada uno de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.